Nunca olvidaré esa noche. No por la lluvia que caía sin descanso sobre la Ciudad de México, ni por el frío que se metía en los huesos, sino porque fue la primera vez que sentí, de verdad, que la muerte estaba a un paso de mí, y que alguien o algo decidió empujarme de regreso a la vida. Mi nombre es Javier Ortega, y lo que voy a contarte me ha perseguido desde entonces, como una sombra que nunca desaparece del todo. Esa noche había salido tarde del trabajo. El reloj marcaba casi las 11:30 y las calles estaban casi vacías, excepto por algún taxi que pasaba de vez en cuando, levantando olas de agua sucia con las llantas. Caminaba rápido, con el paraguas inclinado contra el viento, rumbo a la estación del tren suburbano. Si no alcanzaba el último tren, tendría que pasar la noche buscando algún hotel barato. Y la verdad, no, quería. Mi departamento estaba a 1 hora de ahí, y lo único que quería era llegar, quitarme los zapatos empapados y dormir en recuerdo perfectamente la sensación de urgencia. El eco de mis pasos sobre el pavimento mojado, el olor a tierra y gasolina mezclados, y las luces de los postes que se reflejaban en el agua, como si fueran estrellas rotas en el suelo. Llegué a la entrada de la estación con el corazón acelerado. Bajé las escaleras casi corriendo, escuchando a lo lejos el chirrido metálico de un tren que parecía ya estar por salir. Pasé mi tarjeta por el torniquete, lo empujé con fuerza y eché a correr por el pasillo largo que llevaba al andén. Podía ver las puertas abiertas y el silbato del guardia, anunciando que estaban a punto de cerrarse. Fue entonces cuando pasó. Sentí que resbalaba. Mi zapato se atoró un instante en una rejilla del piso mojado. Tropecé hacia adelante, y juro que en ese segundo todo se volvió lento, como si el tiempo se estirara. Sentí un brazo fuerte que me agarró del codo y me jaló hacia adentro, justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. No tuve tiempo de ver su cara, solo un sombrero ancho, de fieltro oscuro, y la sensación cálida y firme de su mano. El tren arrancó con un vaivén que casi me tiró. Me giré para agradecerle, pero el hombre ya se estaba alejando por el pasillo del vagón, sin voltear, como si no quisiera ser visto. Tenía un abrigo largo y caminaba despacio, tranquilo, mientras todos los demás parecían apurados por encontrar asiento. Lo seguí con la mirada hasta que dobló por una puerta hacia el siguiente vagón, y desapareció. Me quedé de pie, todavía jadeando por la carrera. Un par de personas me miraron, curiosas, pero no dije nada. Me senté junto a la ventana, sintiendo todavía el calor de esa mano en mi brazo. La lluvia golpeaba los vidrios, y el tren se deslizaba como una serpiente de luz a través de la ciudad oscura. No podía dejar de pensar en él al llegar a mi destino. Bajé con la idea de buscarlo en el andén para agradecerle. Caminé de un extremo al otro. Nada, ni rastro del sombrero, ni del abrigo. Era como si nunca hubiera estado ahí esa noche. Mientras me quitaba la ropa húmeda y me metía en la cama, pensé que quizás solo había sido un gesto amable de un desconocido, pero algo en mi pecho, una especie de presión extraña, me decía que no, que había algo más. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación rara de que había soñado todo. La luz entraba pálida por la ventana, y el sonido distante de los vendedores de tamales me devolvía a la rutina de siempre. Pero cuando me levanté y vi el paraguas abierto, todavía goteando sobre el piso, supe que no había sido un sueño. Al salir rumbo al trabajo, pero todo el camino no pude dejar de pensar en el hombre del sombrero. ¿Quién era? ¿Cómo había aparecido? Justo en el momento exacto, y sobre todo, ¿por qué desapareció así? Los días pasaron. La rutina volvió a cubrirlo todo como una manta pesada, hasta que, una noche, un compañero del trabajo
mencionó algo que me hizo detener la taza de café en el aire. Decía que la semana pasada, justo el mismo día que yo había tomado el último tren, había ocurrido un accidente terrible en la estación anterior a la que yo abordé. Un fallo eléctrico, una explosión pequeña pero suficiente para causar un incendio en uno de los vagones. Hubo heridos y un muerto. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Pregunté a qué hora había ocurrido. Él dijo, como a las 11:40, más o menos. Exactamente cuando yo estaba corriendo hacia el tren. Esa noche, regresé a casa, más tarde de lo habitual. Caminaba por las calles mojadas otra vez, pero ahora, cada sombra parecía observarme. Llegué a la estación y me detuve frente a la entrada. No había mucha gente. Bajé las escaleras y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron al mismo andén de aquella noche. Me paré en el mismo lugar donde casi me quedo afuera del tren. Casi podía sentir la presión de esa mano otra vez. Entonces, por el rabillo del ojo, creí ver una silueta familiar al otro extremo del andén. El sombrero, el abrigo. Me giré de inmediato, pero ya no estaban. Decidí subir al tren. Me senté en un asiento junto a la ventana, observando el reflejo de mi rostro en el cristal, mientras las luces de la ciudad pasaban rápidas. Sentía una mezcla extraña de miedo y gratitud. No sabía si debía buscarlo o dejarlo ir. En esa noche soñé con él. En el sueño, estaba parado en medio de las vías, y el tren venía directo hacia mí. No podía moverme, pero él estaba ahí, con la mano extendida, y cuando la tomaba, todo se volvía luz. Me desperté, con el corazón acelerado, y una frase en la cabeza: no era tu momento. A partir de entonces, empecé a notar cosas extrañas. Un aroma leve a tabaco en lugares donde no había nadie fumando. Un ligero cambio en la temperatura del aire cuando estaba solo. Y, a veces, esa sensación cálida en el brazo, como la noche que me jaló hacia el tren. No se lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Pero en el fondo, yo sabía que aquel hombre, o lo que fuera, no había terminado conmigo. Aún una semana después, mientras volvía a casa en el penúltimo tren, algo sucedió que me devolvió de golpe a aquella noche. La estación estaba más vacía de lo normal, y mientras caminaba por el pasillo largo hacia el andén, escuché el eco de unos pasos detrás de mí. Eran firmes, lentos, y sonaban como si alguien llevara botas pesadas. No quise voltear de inmediato. Fingí que revisaba mi celular, pero los pasos seguían, manteniendo la misma distancia. Al llegar al andén, me di cuenta de que éramos los únicos dos ahí, yo y un hombre de pie, a unos 10 metros, con las manos en los bolsillos. No podía verle bien el rostro, pero la forma del sombrero me resultaba inquietantemente familiar. En el tren llegó, y al abrirse las puertas, me subí rápido. Él no lo hizo, se quedó parado en el andén, observándome. Justo cuando las puertas se cerraban, levantó ligeramente la cabeza, y pude ver una sombra de sonrisa. Entonces, el tren arrancó, y lo perdí de vista. En esa noche, de camino a casa, no pude dejar de pensar en esa mirada. Había algo en sus ojos, algo que no era completamente humano. A los días siguientes, mi vida empezó a llenarse de coincidencias inquietantes. Un día, al salir del trabajo, un automóvil perdió el control en la esquina y subió a la acera, justo donde yo iba a cruzar. Alcancé a retroceder a tiempo, y juraría que sentí una mano empujándome hacia atrás antes de que siquiera reaccionara. Miré alrededor, pero no había nadie. Otra vez, bajando las escaleras de la estación, resbalé en un escalón mojado. Pero no sai.
Sentí una presión firme en mi codo, como si alguien invisible me sujetara. En cada uno de esos momentos, me hacía recordar lo mismo. La noche del último tren. Why, poco a poco, empecé a preguntarme si ese hombre era un protector. Oh, algo más. Viernes. Decidí quedarme hasta tarde en un café cerca de la estación, leyendo y observando a la gente. Cuando cerraron, salí y caminé lentamente hacia el metro. La lluvia empezaba a caer, fina y constante. Bajé las escaleras y escuché, otra vez, esos pasos firmes detrás de mí. Me detuve en seco y giré la cabeza. Esta vez no había nadie. Pero, al llegar al andén, vi algo que me hizo helar la sangre. Sobre el banco de metal, perfectamente doblado, estaba el mismo pañuelo que el hombre había usado aquella noche para secarse la frente. Lo tomé con manos temblorosas, y en ese instante, una corriente de aire helado recorrió el lugar. La pantalla anunció que el último tren estaba por llegar. Lo abordé casi sin pensar. Me senté, el pañuelo apretado en mi mano, sintiendo que esa noche algo iba a pasar. El tren se mecía suavemente mientras avanzaba por los túneles. Afuera, en la oscuridad, apenas se veían destellos fugaces de luces de mantenimiento. Yo no podía dejar de mirar el reflejo en la ventana. No veía solo mi cara detrás de mí, muy tenue, la silueta de un hombre sentado al otro extremo del vagón. No había escuchado a nadie subir conmigo. Giré la cabeza despacio, con el corazón latiendo fuerte. El asiento estaba vacío. Volví a mirar mi reflejo, y la figura seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando que lo mirara directamente. Respiré hondo, y traté de convencerme de que eran solo juegos de luces, mi mente cansada proyectando fantasmas. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. El tren redujo la velocidad y se detuvo en una estación intermedia, oscura y desierta. Las puertas se abrieron, pero nadie subió ni bajó. Justo antes de cerrarse, escuché un murmullo detrás de mí, tan cerca que sentí el calor de un aliento. No te bajes. Me quedé congelado. El vagón volvió a ponerse en marcha, y mi respiración se volvió pesada. Esa voz no sonaba amenazante, sonaba protectora casi, familiar a mitad del trayecto hacia la siguiente estación. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. El tren se detuvo en la oscuridad absoluta. Mi corazón golpeaba con fuerza, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia sangre en los oídos. Entonces, algo metálico crujió. Un golpe fuerte resonó desde el techo, como si algo hubiera caído encima. El vagón se balanceó ligeramente, y después escuché pasos, pero no eran pasos humanos. Sonaban como garras rasgando el metal. Me aferré al pañuelo, como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. Y fue entonces cuando lo vi. Una sombra enorme pasó corriendo por el pasillo del vagón, demasiado rápido para que pudiera distinguir detalles, pero lo suficiente para sentir que no pertenecía a este mundo. Las luces volvieron de golpe. El tren siguió avanzando como si nada hubiera pasado, y ahí, sentado frente a mí, estaba él. El hombre del sombrero. No había duda. Era el mismo rostro que vi aquella noche, el mismo que desapareció en la estación. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y me hizo un gesto con la cabeza, como quien saluda a un viejo conocido. Yo no podía moverme. Él habló, con voz baja pero firme: en esta noche, mantente alerta. No todo lo que ves es real. Why no, to do. Lo invisible es tu enemigo. Cuando parpadeé, ya no estaban ahí.
Me quedé sentado, paralizado, mientras el tren avanzaba hacia la siguiente estación. No sabía si debía levantarme y buscarlo, o quedarme quieto, fingiendo que nada pasaba. La sensación de que algo enorme se movía detrás del telón de la realidad me oprimía el pecho. No era miedo puro, era la certeza de que estaba dentro de algo mucho más grande que yo. Aun cuando el tren llegó a la estación de San Pedro, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Afuera, la lluvia golpeaba el andén como si quisiera atravesarlo. Dudé un segundo, pero me levanté. No podía quedarme ahí, sin entender lo que estaba ocurriendo. El pasillo de la estación estaba casi vacío. El eco de mis pasos se mezclaba con el goteo constante de alguna filtración en el techo. En un rincón, una máquina expendedora parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Y entonces lo vi de nuevo. A Aurelio. Estaba de pie, apoyado contra una columna, con el sombrero echado hacia adelante, ocultando parte de su rostro. No se movía, no hablaba, solo me observaban. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera decir algo, levantó la mano en un gesto para que me detuviera. Se inclinó un poco hacia mí y, sin mirarme directamente, dijo: «No tomes el tren de regreso». No, oyen, ven, no tuve tiempo de hacer pregunta. Comenzó a caminar hacia una puerta lateral de la estación, una que parecía cerrada para el público. Miré alrededor. No había nadie que pareciera verlo, nadie que reaccionara a su presencia. Lo seguí. Atravesamos un pasillo estrecho con paredes húmedas y olor a óxido. Mis pasos resonaban en el piso de concreto. El aire estaba más frío allí, y con cada metro que avanzábamos, sentía que nos adentrábamos en un lugar que no aparecía en ningún mapa. Aurelio se detuvo frente a una pequeña puerta de metal. La abrió sin llave, como si siempre hubiera tenido acceso. Dentro había una escalera que descendía en espiral, perdiéndose en la penumbra. «¿A dónde vamos?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. «¿A dónde comenzó todo?», respondió, y empezó a bajar. Yo lo seguí, y con cada paso, la luz de arriba se alejaba más, hasta que solo quedaba la débil claridad de una lámpara que Aurelio llevaba en la mano. Las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas, símbolos que no reconocía, pero que parecían grabados con prisa y desesperación. El sonido del tren en la superficie se volvió distante, como un recuerdo. Allí abajo, lo único que escuchaba era el eco de nuestros pasos. «Why algo ems», un murmullo. No supe si provenía del fondo de las escaleras o de mi propia cabeza, pero entendí una palabra, repetida una y otra vez, como un canto apagado. «Regresa, regresa, regresa». Aurelio no parecía escucharlo, o fingía no escucharlo. Finalmente llegamos a un pasillo largo, con tuberías oxidadas y un olor fuerte a humedad. Al final, había una puerta de madera, vieja y astillada. Aurelio la empujó, y entramos en una habitación que no esperaba encontrar bajo una estación de tren. Parecía una capilla, pequeña, iluminada solo por velas, con un altar al fondo y una imagen extraña. No era un santo que yo conociera. Tenía alas, pero su rostro estaba cubierto por un velo, y en una mano sostenía una llave. Aurelio se arrodilló frente al altar. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer. Entonces, él habló sin girarse a Javier. «Lo que viste aquella noche no fue casualidad. Y lo que viste hoy tampoco lo es. Tú y yo estamos ligados por algo que ocurrió mucho antes de que nacieras». Sentí un escalofrío que me recorrió entero. «¿Qué on earth?» pregunté,
Él guardó silencio unos segundos, como si eligiera cada palabra con cuidado. Luego dijo: soy el que te empujó dentro del tren para salvarte, pero también soy el que estuvo allí la noche en que tu padre murió. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, como si la revelación hubiera abierto una grieta invisible en la realidad. No sabía si debía gritar, salir corriendo, o simplemente quedarme ahí, exigiendo respuestas. ¿Conociste a mi padre?, pregunté, con la voz más tensa de lo que quería mostrar. Aurelio no se movió. Seguía de rodillas frente a esa figura alada con el rostro cubierto. Finalmente, habló. No solo lo conocí, estuve con él en su último aliento. En la frase se me clavó como un cuchillo frío. 1.000.000 de preguntas quisieron salir a la vez. Pero él continuó: tu padre y yo éramos parte de algo, algo que pocos entienden y muchos temen. Aquí abajo, bajo esta ciudad, corre algo más que rieles y trenes. Hay pasadizos antiguos, túneles que no aparecen en ningún plano, y algunos de ellos no llevan a ningún lugar de este mundo. Quise reír, decir que todo eso era una locura, pero algo en mi interior me lo impidió. Tal vez fue el recuerdo de aquella noche lluviosa en el tren, o la forma en que Aurelio me miraba, como si realmente supiera más de mí que yo mismo. La noche que te salvé no fue la primera vez que intercedí por ti, continuó. Cuando eras niño, estabas en la estación con tu madre, te soltaste de su mano y caminaste hacia la orilla del andén. Un tren pasaba a toda velocidad. Yo estaba ágil. Nadie me vio, pero te tomé del brazo y te alejé. Ella pensó que tropezaste y caíste hacia atrás. Tú no recuerdas. Pero yo sí. Me temblaron las manos. Un recuerdo borroso se encendió en mi mente. Un instante. Un ruido ensordecedor. Una fuerza que me jaló hacia atrás. Un rostro difuso y unos ojos que parecían brillar en la penumbra. ¿Por qué?, pregunté casi en un susurro. Aurelio se puso de pie y se volvió hacia mí. La luz de las velas dibujaba sombras extrañas en sus facciones. Porque tu familia está marcada, Javier. Tu padre murió tratando de cerrar algo que se abrió en estos túneles. Algo que no debía estar aquí. Y ahora, eso viene por ti. Un silencio denso llenó la sala. Solo se escuchaba el goteo de agua en algún rincón. Sentí un peso invisible en el aire, como si las paredes mismas contuvieran una respiración. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, intentando no sonar derrotado. Él se acercó y me puso una mano en el hombro. Su piel estaba fría, pero su mirada ardía con una determinación que daba miedo. Esta noche no volverás a tu casa. No subirás a ningún tren. Vas a quedarte aquí, porque lo que sea que está buscando sabe que siempre tomas el último. Antes de que pudiera decir algo, se escuchó un ruido lejano, un estruendo metálico, como si un tren hubiera pasado a toda velocidad, pero más profundo, más gutural, como si arrastrara algo pesado. Las velas parpadearon, y una de ellas se apagó sola. Aurelio giró la cabeza hacia la puerta, y su expresión se endureció. Ya está aquí, y llegó antes de lo que pensaba. No sabía qué esperar, pero mis instintos me gritaban que aquello que se acercaba no era humano. Aurelio me hizo una seña para que retrocediera. Me moví lentamente hacia una esquina oscura de la sala, sintiendo como mi respiración se aceleraba. El ruido se hizo más fuerte. No eran pasos, ni el sonido de ruedas sobre rieles. Era como un crujir profundo, acompañado de un zumbido que parecía entrar directo en los huesos. La puerta tembló. Las velas que quedaban encendidas
se inclinaron hacia un mismo lado, como si una ráfaga invisible las empujara. No jogas, ruido, susurró Aurelio. Sin apartar la vista de la entrada, el pestillo de la puerta comenzó a girar lentamente, sin que nadie lo tocara. En ese instante, sentí un frío que no venía del aire. Era algo que me atravesaba por dentro, como si la temperatura de mi propia sangre hubiera caído. En picada la puerta, se abrió apenas unos centímetros, y una sombra se filtró por la rendija. No era una silueta humana, era más como un humo espeso, pero con un peso extraño, que se arrastraba y subía por las paredes como si buscara cada rincón. Aurelio levantó una mano y comenzó a murmurar algo, en un idioma que no reconocí. La sombra se detuvo, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sentí una presión en la cabeza, un pitido agudo en los oídos, y tuve que apretar los dientes para no gritar. Vete, dijo Aurelio, con voz firme. Este no es tu tiempo, ni tu lugar. El humo retrocedió lentamente, pero no desapareció. Antes de retirarse por completo, una forma vaga se delineó en el Era Onrus, y ese rostro me miró directamente a mí. No sé cómo lo sé, pero lo supe, y sentí, en lo más profundo, que me sonreía. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió, pero ya nada se sentía igual. Aurelio se giró hacia mí, sudando, aunque su voz sonó tan calmada como siempre. Eso, Javier, eso es lo que mató a tu padre. No supe qué decir. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte quería saber más. Tal vez por miedo, tal vez por la sensación extraña de que, de alguna manera, yo ya estaba metido en esto desde antes de nacer. Aurelio se dejó caer en una silla, como si el enfrentamiento lo hubiera drenado por completo. Me miró fijamente y dijo algo que me heló más que cualquier sombra. Esa cosa no se detendrá hasta que tenga tu último suspiro. No pude dormir esa noche. Me quedé en la silla, con la luz tenue de una lámpara vieja parpadeando, escuchando cada crujido de la casa. Afuera, la lluvia había vuelto, pero esta vez caía fina, constante, como si quisiera borrar cualquier huella de lo que había pasado. Aurelio dormía en otra habitación, pero yo sabía que aunque sus ojos estuvieran cerrados, no estaba realmente descansando. Él había visto esa cosa antes, lo dijo en su mirada, en la forma en que pronunció las palabras. Y si lo que me contó de mi padre era verdad, entonces todo lo que había sentido desde aquella noche del tren empezaba a tener sentido, de una manera que me asustaba más que cualquier fantasma. En algún momento de la madrugada, escuché un leve golpe en la ventana. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y me acerqué. No vi nada, ni una figura, ni una sombra, solo el reflejo de mi propio rostro. Pero entonces, ahí estaba, un rastro de vaho, como si alguien hubiera respirado desde afuera. Ese vaho, dibujada con un dedo invisible, una sola palabra. Pronto sentí un escalofrío tan fuerte que me paralizó unos segundos. Me alejé, y en ese momento Aurelio apareció en la puerta, con una pistola vieja en la mano y una mirada de alarma. ¿Qué viste?, preguntó. Nada. Una palabra en el vidrio. Se acercó, pero cuando miró, el vaho había desaparecido. Me miró de nuevo, como quien sabe que no estás mintiendo, pero también sabe que no sirve de nada seguir hablando. En el resto del día, lo pasamos en silencio. Aurelio preparó unas bolsas, guardó cosas que no pude reconocer, y me dijo que saldríamos. No me dijo a dónde.
solo que no podía quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. Cuando cayó el sol, subimos a una vieja camioneta, que olía a gasolina y tierra húmeda. Manejamos por caminos que parecían olvidados, sin ver luces de casas ni de otros autos. Después de más de una hora, llegamos a un pueblo diminuto, con calles de piedra y casas pintadas en tonos pastel que parecían desvanecerse con la neblina. Ana Aurelio me llevó a una casa pequeña, casi escondida, detrás de una bugambilia gigante. Adentro, había una mujer de cabello blanco y ojos oscuros que me miró como si ya me conociera. Así que tú eres el hijo de Raúl, dijo, sin saludar ni preguntar mi nombre. Yo me quedé congelado. Aurelio no me había dicho que le hablaría de mí, padre. Ella se acercó y me tomó la mano, y en ese instante sentí algo extraño, como si una corriente tibia me recorriera el brazo hasta el corazón. No queda mucho tiempo, susurró. Él viene por ti, pero no para matarte. Aurelio frunció el ceño. Entonces, ¿para qué?, preguntó. La mujer soltó mi mano, se dio la vuelta y caminó hacia una mesa llena de velas encendidas. Su voz era tan baja que tuve que acercarme para escuchar. Para llevarte con él al mismo lugar donde se llevó a tu padre Engam. Me quedé helado. No entendía qué significaba llevarme con él. ¿Era una metáfora? ¿Un delirio de una mujer supersticiosa? ¿O era algo literal? No tuve tiempo de preguntar por la mujer, que Aurelio me dijo luego que se llamaba doña Imelda. Empezó a apagar las velas una por una, dejando la habitación en penumbra. El aire se volvió más denso, como si la casa hubiera cerrado sus pulmones para no dejar salir nada. Y entonces, un ruido seco, un golpe fuerte, retumbó en las paredes. No venía de afuera, venía de dentro. Está aquí, dijo doña Imelda sin mirarnos. No lo provoquen. Aurelio me tomó del brazo y me empujó hacia una esquina oscura, como si su cuerpo pudiera ser un escudo. Yo trataba de ver entre las sombras, pero había algo peor que la oscuridad. Esa sensación de que algo te está mirando sin pestañear, sin respirar, esperando a que te muevas para abalanzarse. Y entonces lo vi, no como se ven las personas, sino como una silueta recortada contra un fondo que no debería existir. Una figura alta, envuelta en una especie de neblina oscura, que parecía moverse en direcciones contrarias a la gravedad. No tenía rostro, pero ¿en dónde deberían estar los ojos? Había un par de luces diminutas, rojas, como brasas, a punto de apagarse o encenderse más. No sé si fue mi imaginación o un impulso que no pude controlar, pero di un paso hacia él. Sentí que todo mi cuerpo se aligeraba, como si caminar hacia esa figura fuera lo más natural. Entonces escuché la voz de Aurelio, cortante, desesperada. No lo mires. Me giró de golpe y me sostuvo contra su pecho. Pero en ese instante, algo frío, como una mano helada, se cerró alrededor de mi muñeca, y escuché una voz que no resonaba en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Ya, casi, es la hora. Doña Imelda empezó a recitar algo en un idioma que no entendía. Cada palabra parecía quemar el aire, y la figura retrocedió. Pero no como si tuviera miedo, sino como quien decide esperar un poco más para cobrar una deuda. En cuanto desapareció, el ambiente se relajó, pero yo seguía temblando. Aurelio me soltó y me miró a los ojos con una seriedad que me atravesó. Javier, escucha bien. Esto no es un fantasma cualquiera. No quiere tu muerte, quiere tu alma. Viva. Doña Imelda asintió, y luego añadió algo que me dejó con más preguntas que respuestas. Y ya la tiene marcada desde aquella noche del tren. Esa noche no dormí.
Ni siquiera intenté cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía, veía ese par de luces rojas, pequeñas pero penetrantes, en medio de una oscuridad que parecía no tener fin. Aurelio y yo nos quedamos sentados en la cocina de doña Imelda, mientras ella hervía algo en una olla de barro que llenaba el aire con un aroma extraño, mezcla de hierbas y humo viejo. Esto es para protegerte, dijo sin mirarme. No va a alejarlo para siempre, pero te dará tiempo. Tiempo, en esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier advertencia en tiempo. ¿Para qué? Para escapar, para prepararme, o para que él decidiera cuándo cobrar lo que cree suyo. Al amanecer, Aurelio y yo salimos de la casa. El pueblo todavía estaba envuelto en neblina, y el sonido distante de un tren que pasaba por las vías me hizo detenerme. Era un tren viejo, igual al de aquella noche. Por un instante, yo ver, enano, de los vagones, la silueta del hombre que me había salvado, el que me había tomado del brazo y me había jalado al último instante. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, en la penumbra del vagón, vi la figura alta, oscura, y esas dos brasas rojas observándome. Parpadeé, y el tren ya no estaba, ni las vías vibraban. Ana Aurelio me miró como si supiera exactamente lo que había visto. Puso una mano en mi hombro y dijo algo que no sé si era consuelo o advertencia. No todos los ángeles vienen a salvarte. Algunos solo te acompañan hasta que llegue tu hora. Desde entonces, cada vez que escucho el silbido lejano de un tren, aunque esté en otra ciudad, aunque no haya vía cerca, mi corazón se acelera. Siento un escalofrío en la nuca, como si una mano invisible me rozara. Y sé que, en algún lugar, esas luces rojas siguen buscándome, esperando el momento en que deje de correr o en que me suba, por voluntad propia, al último tren.